Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre la siguiente temática que está incluida en el módulo 3, ¿cierto? Que corresponde a la clase 10 de cátedra, en la cual vamos a ver dos temas principalmente, ¿cierto? Las funciones, perdón, los sistemas de administración de fármacos y las funciones vitales. Quiero recordar, ¿cierto? Sobre farmacología, esto lo hemos visto en las clases anteriores. Lo primero que hay que decir es que la farmacología estudia la interacción entre fármacos y el organismo, o los organismos, ¿cierto? Dos aspectos de esta interacción son especialmente importantes, ¿ya? Y esos son la farmacodinámica y la farmacocinética, ya que las dos las vimos anteriormente, en especial lo que se refiere al uso de inhaloterapia, ¿cierto? La farmacodinámica estudia los efectos de un fármaco sobre el organismo, su mecanismo de acción, sus reacciones adversas, los tejidos sobre los que actúa, en qué receptores, la concentración, etcétera. ¿Ya? Los efectos de los fármacos pueden ser modificados por otros factores, tales como los estados patológicos, es decir, un fármaco no va a afectar igual a una persona que está sana o que está en estado patológico. Al mismo tiempo, también hay otros factores que van a incidir, ¿cierto? Alteraciones genéticas, la misma predisposición del ser humano, la presencia de factores externos, ¿cierto? Temperatura, eh, etcétera. El antagonismo, la sinergia, el efecto aditivo y otros fenómenos también son descritos dentro de la farmacodinámica, ¿ya? Y la farmacocinética se trata de las acciones del organismo sobre el fármaco. Es decir, la farmacodinámica principalmente estudia cómo el fármaco, los efectos del fármaco, y la farmacocinética estudia cómo el organismo actúa sobre el fármaco. ¿Ya? Y acá está todo lo que tiene que ver con la cifra ADME, es decir, absorción, distribución, metabolización y excreción. ¿Ya? Bueno, aquí un poco más de lo mismo, ¿cierto? Aquí tenemos la curva que revisamos el otro día, pero ahora está representada de otra forma, ¿cierto? Que es la curva dosis-respuesta. Ya esta habla principalmente sobre la farmacodinámica y muestra principalmente la intensidad del efecto. Ya ustedes pueden ver, ¿cierto? En el eje Y, la respuesta, ¿cierto? Y en el eje X, la dosis. Es decir, mientras más dosis se va administrando, ¿cierto? El efecto va subiendo y esto tiene una forma de S itálica. Quiere decir que al principio va a generar pequeños cambios para después generar grandes cambios con la dosis, ¿cierto? Para después estabilizarse, ¿ya? Y alcanzar su máximo efecto generalmente al mismo tiempo que comienza su reacción adversa, ¿ya? Entonces hay una delgada línea entre el efecto del fármaco y la reacción adversa. De ahí la importancia de conocer a qué concentraciones se produce el efecto farmacológico y a qué concentraciones se produce la reacción adversa. También la dosis suele expresar generalmente en kilogramos de peso por metro cuadrado de superficie corporal, ¿ya? La concentración plasmática excluye las diferencias en la absorción y la eliminación del fármaco, ¿ya? Es decir, generalmente la curva dosis-respuesta no va a mostrar el efecto frente a una cantidad de dosis, pero la concentración plasmática finalmente, que es la cantidad de fármaco que va a estar justamente en el plasma, ¿ya? En el plasma de la sangre, eh, va, va a excluirse toda esta diferencia entre absorción y eliminación de fármaco. Quiere decir que una cosa es cuánto fármaco se va absorbiendo a través del cuerpo y otra cosa es cuántos de estos fármacos se va a finalmente eliminar. Ya eso generalmente tiene una tasa que es cambiante entre usuarios, pero que en algunos casos hay velocidades en común y eso nos va a servir para extrapolar las dosis que se tienen que ocupar. Con respecto al concepto de techo terapéutico, tenemos que entender que la concentración plasmática con la que aparecen los efectos adversos máximos tolerados, es decir, tenemos, ¿cierto? Ahí a nivel de la dosis, ¿cierto? Dice reacción adversa, ¿cierto? Que al igual que el efecto tiene una curva esotérica, y tenemos que los máximos efectos tolerados van a estar dados, obviamente, por concentraciones plasmáticas eh, en del fármaco, ¿cierto? Que esos deben conocerse y revisarse a través de los estudios que
y eso se van a basar las prescripciones. Ahí tenemos la curva de concentración plasmática de respuesta, ¿cierto? Que dice que a mayor tiempo, ¿cierto? Mayor concentración plasmática, obviamente, mientras que se siga administrando el fármaco. Si la relación entre la dosis y la concentración plasmática es lineal. Es decir, mientras que mayor es la dosis, ¿cierto? Que mientras que mayor dosis de fármaco se administra, mayor va a ser la concentración plasmática. Eso suena como algo obvio, obviamente. Si mientras más medicamento va dentro del paciente, más de él va a estar disponible en el plasma. Si se duplica la dosis, la concentración plasmática en estadio de equilibrio también se duplica, ¿ya? Y acá hay un concepto importante, chillos, para que ustedes lo conozcan, estadio de equilibrio, que hace alusión al nivel de acumulación de un fármaco en sangre cuando las entradas y las salidas son iguales, es decir, cuando ingresa y cuando es excretado. ¿Ya? Y eso todos los fármacos tienen un estado de equilibrio diferente. Ya entonces, una vez que se alcanza ese estado de equilibrio, cuando las entradas y las salidas son iguales, y ya en ese estado de equilibrio, ¿cierto? La concentración plasmática se mantiene constante, ahí recién vamos a entender que si se duplica la dosis, por ejemplo, el estado de la concentración plasmática va a subir al doble. ¿Ya? Aquí tenemos el concepto de margen terapéutico, ¿cierto? Que está justo entre el umbral terapéutico y el techo terapéutico. ¿Ya? El umbral va a estar dado por cuando comienza a existir un efecto farmacológico significativo en el paciente, ya que va a ser el umbral, ¿cierto? Que va a estar dado después de cierto tiempo a cierta concentración plasmática, y el techo, que es la cantidad que no podemos sobrepasar. ¿Por qué cosas van a modificar el margen terapéutico? ¿Cierto? Va a estar dado por la resistencia del paciente o antagonismo competitivo por otro fármaco, ya lo cual puede disminuir el efecto. Es decir, si tenemos dos fármacos que van a actuar sobre los mismos receptores, quizá uno de los dos va a inhibir la acción del otro, ya va a disminuir la acción, al mismo tiempo que la hipersensibilización y el sinergismo van a actuar aumentando el efecto farmacológico. ¿Ya? Y por ejemplo, ahí tenemos lo que hablábamos el otro día con respecto al salbutamol y el bromur, en cuyo caso ambos tienen la misma función, cierto que relaja la musculatura lisa, pero lo hacen por diferentes vías. Entonces, no generan, el efecto farmacológico se va a ir sumando, ya son sinergistas. Entonces, esto va a alterar, ¿cierto?, el margen terapéutico. Otro concepto importante que tenemos que conocer es la semivía de eliminación del fármaco, ¿ya? Esto habla del tiempo que tarda en disminuir la concentración plasmática a la mitad de su valor inicial, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá tenemos la curva de concentración-tiempo, en el cual la concentración, después de un tiempo determinado, ¿cierto?, va a disminuir en cierta cantidad. Cuando esta cantidad alcanza el 50% de la concentración, quiere decir que llegamos a la semivía de eliminación del fármaco. Su nombre lo dice. Se elimina un porcentaje fijo de fármaco por unidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, si el fármaco se va eliminando un 6% por hora, para calcular la semivida vamos a tener que ver cuándo ese 6% sumado nos va a dar el 50% del fármaco eliminado, y ese va a ser la semivida de eliminación del fármaco. ¿Ya? Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el inicio, la prosecución en estado de equilibrio y la interrupción. ¿Ya? El inicio, obviamente, es cuando se comienza a utilizar el fármaco, en el cual va a haber una fase necesaria de administración de este, que va a ir enfocada en conseguir las concentraciones plasmáticas suficientes para generar su acción terapéutica, ¿cierto? O encontrarse dentro al menos del margen terapéutico. ¿Ya? Al alcanzar este umbral, en algunos casos se va a buscar el estado de equilibrio, ¿cierto? Y se va a mantener el efecto farmacológico en este estado de equilibrio. Finalmente, para la interrupción vamos a ver que se va a requerir cierta cantidad de tiempo, dado precisamente por el semitiempo de vía media, para acabar con la acción farmacológica. ¿Ya? Quiere decir que cuando baja
la concentración de fármaco bajo el margen terapéutico, el umbral terapéutico, ¿cierto? Va a acabarse la acción farmacológica. Eso va a estar dado por cuánto va a demorar el fármaco en ser eliminado hasta una dosis suficiente a través de su semitiempo vía media, ¿cierto? Para que su mecanismo, o sea, para que su acción farmacológica desaparezca. ¿Ya? En el inicio del tratamiento, entonces, tenemos que lo más importante es la velocidad para alcanzar las concentraciones de equilibrio. ¿Ya? Es decir, acuérdese de la curva de concentración plasmática tiempo, ¿cierto? Donde vamos a tener cierto tiempo dado por el estado, la semivía de eliminación, en la cual se dice que el estado de equilibrio se va a alcanzar tras 4 veces la semivía de eliminación. Eh, la dosis fija a intervalos de tiempo fijo. Esta velocidad solo viene determinada por la semivía de eliminación del fármaco. ¿Ya? Es decir, si damos una dosis fija de fármaco, se va a demorar siempre eso. Ahora, hay otra posibilidad. También existe la posibilidad de entregar lo que se llama dosis de carga inicial, en la cual se va a buscar alcanzar la concentración plasmática de equilibrio desde el principio. Y eso va a requerir una dosis mucho mayor del fármaco. Y como ustedes verán en la imagen, ¿cierto? Que se entiende bien, en la curva de concentración plasmática a tiempo, va a significar una dosis grande para alcanzar el umbral terapéutico y mantenerse todo dentro del margen. Acá dice administrar a la vez la cantidad total de fármaco que está presente en el organismo en estado de equilibrio más la dosis que sería habitual. Es decir, cuando nosotros alcanzamos el estado de equilibrio, ¿cierto? Hay cierta concentración del fármaco, nosotros agregamos eso más la dosis habitual del fármaco. Después se mantiene obviamente con la dosis habitual. ¿Ya? No es necesario aumentar, o sea, mantener la dosis de dosis de carga inicial, sino que se mantiene la dosis habitual, ¿cierto? A lo largo del resto del tratamiento. En teoría se necesitará la dosis que resulte de multiplicar la concentración plasmática media por el volumen de distribución. Ya el tratamiento en estado de equilibrio, vamos a tener que la concentración plasmática media es una determinante, ¿cierto? Que está determinada por la dosis diaria. Ya, es decir, como decíamos, o sea, perdón, como decíamos delante, la dosis de fármaco directamente proporcional con la concentración plasmática que va a tener el fármaco. ¿Ya? Esto va a tener relación, ¿cierto?, entre la dosis y la concentración plasmática, y la fluctuación de la curva viene determinada por la frecuencia de administración. Es decir, a mayor frecuencia de administración va a haber menor variabilidad de la concentración plasmática del fármaco. Por ende, se va a mantener más estable el efecto terapéutico, ya va a haber menos variaciones. Y también va a haber menos riesgo de generar aumentos excesivos o disminuciones que estén bajo el umbral terapéutico. ¿Ya? Y subir o bajar la dosis debe ser hecho a través de 4 semivías de eliminación. ¿Ya? O sea, cada vez eh, que se aumente o se baje la dosis, recién el efecto de este cambio va a estar dado por 4 semivías de eliminación. Igual que cuando hablamos del inicio de fármaco, ¿cierto? Sí, más o menos la misma lógica. Ya. Chicos, con respecto a la detención del tratamiento, los medicamentos que tienen un tiempo de semivía, ¿cierto? Que se le llama detención de tratamiento, o sea, perdón, de primer orden, siempre van decayendo en una dosis, o sea, en una velocidad fija, ¿ya? Y está dado principalmente por un límite en la concentración plasmática, ¿ya? Cuando el efecto del fármaco cesa cuando la concentración se sitúa por debajo del umbral terapéutico, como les decía Adena. ¿Ya? Hay medicamentos que tienen eliminación que se llama orden cero, ¿ya? Que generalmente podemos tener ahí, por ejemplo, medicamentos como la aspirina, ¿ya? En los cuales, por ejemplo, el efecto tóxico del fármaco se mantiene constante en el tiempo, ya no llega a un umbral, por ende hay que tener mucha precaución y no responden a la misma velocidad de eliminación que la mayor parte de los fármacos.
Además, dentro de lo que vimos de farmacología en las clases anteriores, tenemos, ¿cierto?, el concepto de la elección de fármaco, y para a la hora de su aplicación, debe considerarse que debe cumplir con los cinco correctos, que son el medicamento correcto, la vía de administración correcta, el paciente, la dosis y la hora. Después se agregan, ¿cierto?, los otros dos correctos más, que sería el registro y la razón, es decir, dejar una buena constancia del procedimiento que se hizo, y que el procedimiento sea hecho por un motivo correcto, ¿cierto? Y finalmente agregamos también el hecho de que uno se hace responsable a través de la preparación, la administración y la responsabilidad adquirida por el uso o sea, perdón, por la administración de este fármaco. Ahí está la vía de administración para que la vuelvan a revisar, ¿cierto? Fuimos en profundidad con la vía de administración eh, inhalatoria, pero también es importante que conozcan las otras. Dentro de la vía de administración parenteral, ¿cierto?, tenemos la vía intravenosa, ¿ya? Y acá tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los tipos de administración, ¿ya? La difusión continua, la discontinua intermitente y el bolo, ¿ya? Y ahí tenemos que la continua va a ser la administración de un fármaco en un tiempo establecido y manteniendo la concentración plasmática en sangre continua, ¿ya? Como vimos en lo que le hablé recién, ¿cierto? Mientras se mantiene una dosis continua de fármaco, hay menos fluctuaciones en su concentración en sangre, y por ende hay menos posibilidad de generar picos muy altos de concentración o muy bajos y perder la acción farmacológica, ¿cierto? Con respecto a la infusión discontinua intermitente, es una infusión durante un breve periodo de tiempo, ¿cierto?, con pequeños volúmenes de solución a través de un equipo de perfusión. Se puede interrumpir la perfusión principal o administrar ambas de forma simultánea si son compatibles, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no aplicamos vía de infusión continua? Porque está recomendado en- cuando la estabilidad del medicamento reconstruido es breve, ¿ya? Si se desea un pequeño aporte de líquidos cuando se necesita disolver en una cantidad determinada de solución, ¿ya? Es decir, cuando necesitamos aplicar el fármaco no directamente, sino que alterar las cantidades de solución con las que se va a administrar el fármaco, se debería modificar, ¿ya? En realidad, nosotros como kinesiólogos lo que tenemos que conocer es que existen estos distintos mecanismos, ¿cierto? Para que entendamos cuando se habla de eso en la ficha clínica, cuando vemos al paciente que está con una bomba, por ejemplo, de fusión continua, como la que vemos en la imagen de la derecha, ¿cierto? Y cuando las enfermeras hablan de esto, por ejemplo, la administración de fármaco por bolo, es la administración de una dosis concentrada del fármaco directamente en el torrente sanguíneo mediante una jeringa, ¿ya? Y precisa precauciones especiales, ya que no da mucho tiempo para corregir errores, ¿ya? Y acá tienen que tener en cuenta, chicos, que si administramos una cantidad alta de un fármaco, que no sabemos antes, por ejemplo, cómo reacciona el paciente a este fármaco, podríamos encontrarnos con sorpresas desagradables, ¿cierto? Como reacción anafiláctica o alguna otra reacción adversa al medicamento que se está administrando, ¿ya? Entonces hay que siempre estar atento y conocer al menos en parte los posibles efectos adversos que uno puede encontrar en los estos fármacos que está consumiendo el paciente, ¿ya? Y finalmente, ¿de qué depende la vía de administración que se va a utilizar? Ya, como les dije, hay vías de administración que van a mantener la concentración plasmática concretamente en un valor establecido, ¿cierto? Pero también, dependiendo del fármaco, dependiendo de la patología, dependiendo del usuario, eh, hay ciertos medicamentos que, al ser administrados en bolo versus administrados en función continua, van a demostrar diferencias en el nivel de protección generado por el fármaco, ¿cierto? La mortalidad, la estadía hospitalaria. Entonces ahí tenemos que cada medicamento va a tener una vía de administración preferible, y de eso va a depender, ¿cierto? Y generalmente eso está establecido en recomendaciones que entregas ya sea por el fabricante o por alguna guía clínica. Ya, eso es la primera parte de la clase, ¿cierto? Terminar de ver los conceptos básicos sobre farmacología. Y ahora vamos a comenzar con la segunda parte, que también vamos a retomar en la próxima, que tiene que ver con la homeostasis, ¿ya? Y yo creo que esto ustedes deben haberlo visto en clases anteriores, ya sea en fisiología o en biología, ¿cierto?
donde lo único que tenemos que partir haciendo es definir qué es la homeostasis, ¿ya? Y este es el mantenimiento del ambiente interno normal ante las perturbaciones externas o internas, de modo que se mantengan las funciones de las células y los sistemas del cuerpo. ¿Ya? Es decir, como dicen por ahí, ¿cierto? Mantener el equilibrio, mantener un adecuado balance en las funciones corporales. Homeostasis, entonces, como les digo, generalmente está regulado a través de feedback, es decir, a través de circuitos de retroalimentación. ¿Ya? Estos circuitos de retroalimentación van a estar dados generalmente a través de las glándulas endocrinas, ¿no es cierto? A través de las hormonas o a través de otros mecanismos sistémicos o reflejos, ¿cierto? Tenemos los reflejos sistémicos, que son las respuestas rápidas, y los ajustes a largo plazo que generalmente están dados, como les decía, por el sistema endocrino. Y con respecto a la a la alteración de esta homeostasis, es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, fisiopatología, que es cuando se altera la, la regulación normal, ¿cierto?, el estadio eh, correcto o los procesos metabólicos adecuados, ¿cierto? Y la sensación de normalidad es lo que nosotros conocemos como fisiología. Entonces ahí hay que conocer uno para poder entender el otro, ¿cierto? Hay que conocer la fisiología para poder entender la fisiopatología. Y al mismo tiempo necesitamos entender ambas cosas para poder entender la clínica de los pacientes que vemos. Un breve recordatorio, ¿cierto?, de las principales funciones que tiene nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de regulación de signos vitales. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, ¿cierto?, valoramos sus signos vitales, vamos a tratar de entender un poco qué significan estos signos vitales, vamos a tratar de entender eh, qué, cómo se producen estas regulaciones. Con respecto, ¿cierto?, al centro regulador por excelencia, tenemos al sistema nervioso central, ¿cierto?, a través de sus nervios aferentes y eferentes, que van a ir a regular las funciones de la mayor parte eh, de los órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? A través de, eh, ¿cierto? Los aferentes son los que van desde el cuerpo hacia el sistema nervioso, y los eferentes son los ejecutores, ¿cierto? Los que van desde el sistema nervioso hasta el sistema periférico para llegar finalmente a los órganos, ¿ya? A su vez, ¿cierto? Esto está en concomitancia con la nutrición y oxigenación de las células, ¿ya? Incluyendo el sistema nervioso. Y ahí tenemos, por ejemplo, el sistema cardiovascular, ¿ya? El sistema cardiovascular, que está a su vez íntimamente relacionado con el sistema respiratorio. Eh, Tenemos que el sistema cardiovascular, ¿cierto?, es la bomba que se encarga, o sea, de una bomba que es el corazón, ¿cierto?, que se encarga de entregar, de bombear la sangre. Y tenemos el sistema respiratorio, que se encarga de intercambiar los gases con el exterior, ¿ya? De esa forma, vemos acá, ¿cierto?, que está representado el corazón derecho, está representado los pulmones, ¿cierto?, a través de la imagen del medio, y el corazón izquierdo, que finalmente es el que bombea la sangre hacia el resto del cuerpo. Tenemos, ¿cierto?, los tejidos, ¿cierto? Y cómo la sangre finalmente se lleva los productos de desecho de cada uno de los tejidos, al mismo tiempo que entrega el oxígeno y otras cosas fundamentales para que funcione este tejido. Y tenemos las glándulas endocrinas, que, como les decía, también son reguladores de homeostasis a largo plazo en general, y funcionan por sistemas de feedback. ¿Ya? También tenemos más adelante órganos como el hígado, ¿cierto?, que es fundamental para la síntesis y el metabolismo. ¿Ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, de fármacos, hablamos del metabolismo de los medicamentos, su excreción, y el hígado es uno de los principales encargados, ¿cierto?, de esta síntesis y metabolismo de todo tipo de sustancias, sean medicamentos, alimentos, lo que sea. Y tenemos el sistema digestivo, ¿cierto?, que está íntimamente relacionado con este también, a través de su secreción exocrina, y el tracto gastrointestinal, que se encarga de adquirir los nutrientes para que finalmente sean trasladados a través de la sangre y lleguen a los otros tejidos, ¿ya? Y tenemos ahí en último lugar, ¿cierto?, la resorción
y la filtración del desecho que es eliminado a través de la orina, a la vez que el sistema digestivo termina, ¿cierto? También excretando a través de las heces el resto del líquido y de los sólidos que van a funcionar como desecho en este caso. ¿Ya? Entonces, eso van a ser los órganos, ¿cierto? Principales de nuestro cuerpo humano, o a grosso modo, la totalidad de nuestros órganos. Y em, dentro de eso, ¿cierto? Van a haber ciertas funciones vitales que van a ser indicadores, en este caso clínicos, o indicadores en sí, que nos van a mostrar cuál es el estado del paciente, ¿cierto? Cómo está su homeostasis. Uno de ellos es la temperatura corporal, ¿ya? Y esta también tiene una forma de regularse, ¿ya? Ustedes sabrán que la temperatura corporal de un ser humano está alrededor, ¿cierto? De los 36,2, 37,2 grados Celsius, ¿cierto? Incluso hasta 37,5, todavía se puede considerar normal. Y está, como ustedes verán, una imagen de resumen de los mecanismos reguladores de temperatura, iniciando con los termorreceptores centrales y periféricos, ¿cierto? Tenemos que, como inicio, la temperatura cutánea es sensada a través de estos termorreceptores periféricos, ¿ya? Ustedes habrán visto, ¿cierto? En fisiología o en algún otro ramo, también lo deben haber visto en neuro, ¿cierto? Que nosotros tenemos distintos tipos de receptores a nivel tanto cutáneo como a nivel interno, ¿ya? Y dentro de esos receptores tenemos de temperatura como que se dividen los de calor y los de frío, ¿ya? Los de la piel son Ruffini y Gauss, ¿cierto? Ustedes saben eso. Tenemos que esa entrega aferencias a la corteza cerebral, ¿cierto? Al sistema nervioso central, y este va a ir a regular algunos procesos, especialmente respuestas motoras voluntarias, ¿ya? O sea, la corteza cerebral, que es una estructura ya eh, del neocórtex, ¿cierto? Que ustedes saben que funciona es una estructura más compleja, ¿cierto? Que tiene que ver más con los procesos conscientes, solamente va a actuar sobre el músculo estriado, ¿ya? Y eso lo va a hacer a través de los nervios motores, ¿ya? Entonces, en esos dos casos, las personas van a tender a generar un aumento del tono o una movilidad eh, semiconsciente, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, el temblor, y esto va a generar un aumento de la temperatura corporal, que va a ayudar a regular, ¿cierto? La temperatura del cuerpo. Tenemos también los termorreceptores centrales, ¿cierto? Que van a descensar la temperatura central, ¿cierto? Que están mucho más importantes, van a estar, estos receptores van a estar principalmente a nivel circulatorio en lugares clave, y este va también a entregar referencia a la corteza cerebral, pero a su vez, al igual que los termorreceptores periféricos, van a ir a llegar con sus aferencias al hipotálamo, ¿ya? Y el hipotálamo también va a actuar sobre el músculo estriado, ¿cierto? A través de respuestas motoras, en este caso involuntarias, pero va a actuar a varios otros niveles. Por ejemplo, a través de la médula suprarrenal, eh, va a generar un aumento de la secreción de epinefrina, ¿ya? Que en el caso de los humanos, esta secreción no es tan trascendente como con otras especies, ¿cierto? Para la regulación de la temperatura, pero sí estos nervios simpáticos, ¿cierto? Que tienen relación con el hipotálamo, van a ir a estimular otras que sí son fundamentales para el ser humano. Ya, ustedes sabrán que, y todos conocen, ¿cierto? Lo deben haber visto en ergonomía o en algún otro ramo, o también en fisiología del ejercicio, que las glándulas sudoríparas eh, colaboran en gran parte con la regulación de temperatura, en especial durante el ejercicio, durante los días de calor, ¿cierto? Porque van generando reacciones endotérmicas que van generando evaporación, y eso va disminuyendo la temperatura corporal, ¿ya? A la vez que, yo creo que quizá en este caso un órgano muy importante, ¿cierto? Pero una estructura muy importante, en este caso las arteriolas, parte del sistema circulatorio, van a tender a contraerse o relajarse dependiendo de la temperatura corporal. Es decir, ante la presencia de calor, ¿cierto? Van a tender a la expansión, ¿cierto? A la dilatación, al aumento del lumen, y ante el frío, lo contrario, ¿ya? Entonces, de esta forma, vamos a favorecer, ¿cierto? Que haya mayor pérdida de temperatura cuando estén con un mayor lumen, ¿cierto? Estos vasos sanguíneos, especialmente a nivel
superficial y eso va a colaborar con la pérdida de temperatura o la retención en caso de que se contraiga. ¿Ya? Eso es más o menos la regulación de temperatura corporal. Ahora, cuando hay una alteración de esta, eso vamos a verlo principalmente en la próxima clase cuando veamos alteración de los signos vitales, ¿cierto? Fiebre, principalmente. Pero para nombrarlo un poco, ¿cierto? Cuando hay presencia de infección, el hígado secreta ciertos mediadores inflamatorios, principalmente caracterizados por interleuquina, y otro, ¿cierto? Y un aumento de la descarga de receptores neuronales. A la vez que otros órganos, ¿cierto? Van a encargarse, en este caso, sistema inmunológico, ¿cierto? A través de la acción de los macrófagos, también se van a secretar pirógenos endógenos. Ya los pirógenos son las sustancias que van a ir a aumentar la temperatura, y eso deben haberlo también visto en fisiopatología. Y en este caso va a ser la interleuquina 1 y la interleuquina 6 quienes van a aumentar su nivel plasmático. Esto va a ir a través de, en el caso del hígado, ¿cierto? A través del nervio vago, y en el caso de los otros órganos, ¿cierto? A nivel de circulación sistémica, a entregar un input al hipotálamo que va a hacer un aumento, va a generar un aumento en el punto de ajuste de temperatura, es decir, que nuestro cuerpo va a entender que tiene que regularse a una temperatura un poquito mayor, ¿cierto? Eso es la fiebre, finalmente. Y eso va a hacer que a nivel del músculo estriado entremos, tengamos estos escalofríos y también adoptemos esta posición fetal, uso de ropa y mantas calentadoras. Y en el caso a nivel de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Va a haber un aumento de la vasoconstricción para retener la temperatura, como les decía. El caso del músculo estriado, ¿cierto? Va a generar un aumento de la producción de calor. Este escalofrío, estas posiciones de retención de temperatura del músculo estriado, ¿cierto? Y a la vez, junto a las anteriores, va a generar una pérdida de calor menor, ¿ya? Va a disminuir la pérdida de calor, ya que como los vasos van a estar contraídos y vamos a estar en una posición con menos superficie intercambiadora de temperatura con el medio ambiente, vamos a tender a cuidar esta temperatura corporal y vamos a mantenerla mayor a nivel central principal. Eso va a hacer que produzca más calor, ¿cierto? Haya una menor pérdida de calor y eso va a generar que esta retención aumente la temperatura corporal en 1, 2, 3 grados, ¿cierto? Y eso va a determinar que va a estar especialmente dado como respuesta de protección, ¿cierto? Ante algún agente etiológico, ya sea un virus o una bacteria. ¿Ya? No son los únicos motivos por los cuales sube la temperatura, chiquillos. ¿Ya? Puede ser varios otros casos, ¿cierto? Y un tumor, ¿cierto? Que altera la función del hipotálamo, puede ocurrir alteraciones de algunos de los órganos, ¿cierto? Que van a generar esta interleuquina, pero en este caso, para simplificar la idea, se puede poner el ejemplo de la infección. Ya, ahora vamos a hablar del sistema respiratorio, ¿cierto? En este caso, el sistema respiratorio, que es uno que tienen que ustedes conocer muy, muy bien, ya como kinesiólogo uno tiene que conocer perfectamente cómo se regula el sistema respiratorio. Em, Perdón, hablamos, ¿cierto? Que hay un ambiente externo, donde a través de las vías aéreas de conducción, ¿cierto? Es ingresado, ¿cierto? A través de la ventilación, a través de estos esfuerzos hechos por los músculos respiratorios a nuestro organismo, ¿cierto? Viaja a través de la vía de conducción hasta llegar a la área de intercambio, ¿cierto? A los bronquiolos bronquios terminales, ¿cierto? A bronquiolos y donde se encuentran los alvéolos, ¿ya? Finalmente, a nivel del alvéolo, ¿cierto? Existe la microcirculación, en la cual la sangre que llega desde el ventrículo derecho a través de la circulación menor, ¿cierto? A través de la arteria pulmonar, la cual es baja en oxígeno, perdón, y alta en CO2, ¿cierto? Porque viene del resto del cuerpo, ¿cierto? Viene de los tejidos que utilizaron el oxígeno y que entregaron su material entre comillas, de desecho, ¿cierto? Donde está alta concentración de CO2, llega al alveolo, esta sangre viaja a través de los capilares pulmonares y a través de los neumocitos tipo 1, ¿cierto? Logra intercambiar
desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración el oxígeno y el CO2, es decir, el aire que es rico en oxígeno, al ser inspirado, ¿cierto? Y se intercambia y aumenta el oxígeno a nivel de cavidad pulmonar, mientras que el CO2 difunde, ¿cierto?, hacia el alveolo y reduce su concentración en el capilar. ¿Ya? Entonces, cuando ya salió de este viaje que hizo la sangre por el sistema respiratorio, llegó finalmente de vuelta a la aurícula izquierda, ¿ya? Y ya a este nivel viaja a través de las venas pulmonares, las cuales tienen una concentración ya alta de oxígeno y CO2, y así mismo van a viajar al resto del cuerpo a través del ventrículo izquierdo que impulsa la sangre hacia la circulación sistémica, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ¿cómo se regula ese sistema? Y ustedes lo saben, ¿cierto? Bueno, acá una breve descripción, ¿cierto?, de cómo funciona el, 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 el proceso de la respiración, ¿cierto? Pero, como ya se lo expliqué, les voy a dejar acá el cuadro de resumen para que después lo puedan revisar con mayor detenimiento. Entonces, cuando hablamos de regulación, es imposible no recordar, ¿cierto?, una de las funciones principales del sistema respiratorio, que es la regulación del sistema de equilibrio, perdón, ácido-base. ¿Ya? Entonces, donde actúa en conjunto con el sistema renal, regulando el pH, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque lo hablo con respecto a la regulación de la respiración, porque usted sabe muy bien que ante cambios de pH, dados por el aumento de la presión arterial o la presión de CO2, el cuerpo va a tender a compensarse con aumento del bicarbonato, ¿cierto? Que funciona como tampón en este caso, ¿cierto? Como buffer. Y al revés también, cuando hay alteraciones renales, ¿cierto? Cuando hay eh, una acidosis metabólica, el sistema respiratorio también va a tender a compensar, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más detenimiento en otro caso, pero tenemos que entender, ¿cierto?, que cuando hay una acidosis respiratoria no compensada, por ejemplo, el pH va a estar bajo, el PCO2 va a estar alto, y en este caso, al no estar compensado, ¿cierto?, va a estar alto el bicarbonato, pero no lo suficiente para poder compensar la acidosis, ¿cierto? Y así mismo va a ocurrir con la alcalosis respiratoria no compensada, donde el pH va a estar alto, la PCO2 va a estar baja y el bicarbonato va a estar bajo. ¿Ya? Ahí les dejo el cuadro de resumen para que recuerden la materia y la contrasten también con lo que estén viendo en respiratorio. Yo creo que ahí en cardiorrespiratorios deben ver más en detenimiento el equilibrio ácido básico a través de la fórmula que les mostré recién. También recordar, ¿cierto?, que la clasificación de las causas de hipoxemia, donde podemos tener, ¿cierto?, una presión arterial alveolar de oxígeno baja, ¿ya? Ya sea em, por ejemplo, el mal de altura, ¿cierto? Es lo más frecuente que ocurre, ¿cierto? Cuando uno va a un lugar con poca presión atmosférica, no existe suficiente oxígeno disponible en el alveolo, y eso va a generar una disminución de los niveles de presión alveolar, en este caso de oxígeno y también de otros gases. Ya también cuando hay un deterioro de la difusión, vamos a tener que, en este caso, la presión arterial de oxígeno va a bajar, la presión de CO2, ¿cierto? Se va a mantener, eh, puede mantenerse bajo, ¿cierto? O normal, porque el CO2 en general difunde con mayor facilidad. Y también tenemos, ¿cierto?, que en caso de los chants, ¿cierto?, vamos a tener también alteraciones de la oxigenación con el PCO2 normal o incluso bajo, porque son hipoxia hipoxémica, ¿cierto? O insuficiencia respiratoria tipo 1 o falla de intercambiador, al igual que con la alteración BQ, ¿cierto? O ahí dice desproporción BQ, según el libro que estoy citando en este caso, que es RAF, pero lo van a encontrar más comúnmente como alteración BQ. ¿Ya? También tenemos la hipoxia anémica, que es cuando por disminución de la hemoglobina disminuye
transporte de oxígeno y eso va a generar disminución del oxígeno que finalmente llega a los tejidos, ¿cierto? Intoxicación por CO2 también, hipoxia por hipoperfusión, en este caso también llamado trastorno de espacio muerto, ¿ya? Aquí aparece el espacio muerto patológico, donde la perfusión de los alvéolos en general puede estar disminuida, y la hipoxia histotóxica también tenemos. Ya, son causas de hipoxia. ¿Por qué es importante? Porque la presencia de hipoxia también va a alterar los mecanismos regulatorios de la oxigenación, y acá perdón, de la respiración. Y acá tenemos el control de la respiración plurimental, ¿ya? ¿Cómo se regula la respiración? Yo creo que ustedes lo han visto antes, pero nunca está de más recordarlo. Las influencias pueden venir de centros superiores, ¿cierto? Esto va a ir hacia los ciclos de inspiración-expiración, van a ser regulados, ¿cierto? Por reflejos, ¿ya? Como reflejos que pueden estar por aferencias en los pulmones, en la vía respiratoria, en el sistema cardiovascular, en los músculos, en las articulaciones, en la piel, ¿ya? Y los reflejos pueden ser pueden aparecer también desde los quimiorreceptores arteriales y los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Este esquema bien simple en realidad, acá está mucho más claro. Tenemos que cuando hay una alteración, ¿cierto?, de las presiones parciales de gases en sangre, es decir, cuando hay generalmente el factor más importante es el aumento de la presión arterial de CO2, de dióxido de carbono, ¿cierto? Los quimiorreceptores arteriales que están generalmente a nivel del callado aórtico y también en otras partes del sistema circulatorio, van a ir a entregar inputs al grupo respiratorio dorsal, ¿ya? Estas son neuronas inspiratorias, ¿ya? Ustedes saben muy bien que a nivel del bulbo raquídeo están los centros regulatorios de la respiración. Dentro de ellos, que están fuertemente influidos por dos centros que están en el puente de Barolio, que son el centro neumotáxico y el centro apnéusico. Entonces, estas aferencias que se reciben desde los centros regulatorios que rigen la ventilación normal, ¿cierto? La ventilación en la frecuencia respiratoria normal, que están dados por el centro neumotáxico y el centro apnéusico, van a recibir también aferencias, perdón, desde los quimiorreceptores arteriales, que van a sensar cambios en la presión arterial de CO2 principalmente, ¿ya? También vamos a tener el grupo respiratorio ventral, ¿cierto?, que va a recibir estas aferencias de las neuronas inspiratorias y, y expiratorias, ¿cierto?, las cuales van a generar un ritmo, ¿ya? Son generadores de ritmo, el complejo P-Butzinger. Eso va a ir a estimular, ¿cierto?, las neuronas motoras espinales, ¿ya? Que van a viajar, ¿cierto?, a través de los nervios. En este caso, ustedes saben muy bien que los nervios que van a ir a inervar los músculos eh, respiratorios, ¿cierto?, son el nervio frénico, ya que es un nervio que nace desde el sistema nervioso, que es un nervio que es cierto que nace de raíces cervicales. ¿Cierto? Ustedes saben muy bien eso. Entonces, eso va a llevar el intercambio gaseoso al pulmón, que también va a tener receptores, ¿cierto? De distensión. ¿Ya? El pulmón, al distenderse, ¿cierto? Al existir este aumento del volumen de la caja torácica y en este caso del pulmón, va a hacer que, que también se entregue un input sensitivo a la neurona inspiratoria, ya que van a detener la inspiración y que finalmente van a también estimular de forma recíproca, ¿cierto? Con un feedback negativo, ¿cierto? Las neuronas expiratorias, es decir, se activan unas cuando hay activación de estos receptores periféricos y las otras se inhiben, y así. Siempre el ritmo está dado por la inhibición y la activación de neuronas dependiendo de los inputs dados por los receptores periféricos. Pero no son los únicos que están, ¿cierto? También, bueno, acá tenemos una imagen de los nervios, una imagen de los nervios sensoriales, ¿cierto?
los receptores que están en los cuerpos carotídeos, ¿cierto? Que van a sensar cambios en la presión de dióxido de carbono. También los cuerpos aórticos, ¿cierto? Que son muy trascendentes, ¿cierto? Que van a sensar cambios en la presión de CO2 a nivel de la aorta. Y tenemos también a la margen de la derecha los receptores, los quimioreceptores centrales, ¿ya? Y estos van a ser sensibles, en este caso, a la alteración de los iones hidrógeno, ¿cierto? En este caso, los cationes, ¿ya? Los cationes van a avanzar mucho más fácilmente por la barrera hematoencefálica y van a llegar a los quimioreceptores centrales, ¿ya? Y estos van a tener, obviamente, una aferencia directa sobre los centros reguladores de la ventilación, ¿ya? ¿Cuál es el tema? De que la barrera hematoencefálica deja pasar mucho más fácilmente los cationes que el bicarbonato. Entonces, este sistema tiene tiene esa diferencia, ¿ya? Aquí tenemos algunos reflejos respiratorios que es importante también que los conozcan. Tenemos, por ejemplo, el reflejo de inflación del pulmón, ¿cierto? Que está dado por los receptores de estiramiento que les contaba recién, dentro de los músculos lisos de las vías respiratorias grandes y pequeñas, ¿ya? Es decir, que los músculos lisos, ustedes sabrán muy bien que están principalmente a nivel de bronquios, esto vía área de conducción. Eh, Estos viajan por vías diferentes, excepto el vago. Ya el nervio vago es uno de los principales nervios reguladores de la respiración, ¿cierto? O de los reflejos, en este caso respiratorios, y van a generar, este primer reflejo va a generar efectos respiratorios, cese del esfuerzo inspiratorio, ¿cierto? Apnea o decremento de la frecuencia respiratoria, broncodilatación, efectos cardiovasculares, perdón, y frecuencia cardíaca aumentada o vasoconstricción leve, ¿ya? Eso, chicos. Y ahí ustedes después pueden revisar el resto de los reflejos. Es importante que conozcan más o menos este que me interesa, el de inflación, el de deflación, que eh, son reflejos que van a colaborar con la regulación de la respiración, ¿ya? También es importante saber que no solamente la presión de CO2 va a regular, ¿cierto? Esta respuesta química, perdón, esta respuesta a los quimiorreceptores, ¿cierto? También en los pacientes va a haber una incidencia de la hipoxia, en este caso de la hipoxemia, ¿cierto? La disminución del oxígeno, pero en la sangre, de la ventilación, ¿ya? Y por eso es que es muy importante que los pacientes que son pacientes respiratorios crónicos, donde la presión arterial de CO2 puede estar aumentada frecuentemente, ¿cierto? Y quienes a nivel de la barrera hematoencefálica ya van a tener un constante paso de los cationes hacia estos receptores centrales, quienes van a entregar cierta respuesta, perdón, cierta referencia a los centros reguladores que están a nivel del tronco cerebral. En ellos es mucho más importante la cantidad de oxígeno que hay en su cuerpo. Es decir, ante una disminución de la presión arterial de oxígeno, se va a ver, se podría ver alterado el reflejo ventilatorio, ¿ya? Y en esos casos, por ejemplo, entregar mucho oxígeno, aumentar el aporte de oxígeno, la FiO2, podría inhibir en parte el reflejo ventilatorio y aumentar la retención de CO2, por ende generar lo que menos queremos con un paciente que es respiratorio crónico, que es que retenga CO2, ¿ya? Porque a la larga va a producir una insuficiencia respiratoria mucho peor, ¿ya? Entonces, también, si bien el CO2 es el principal factor que va a aumentar cierta frecuencia respiratoria, el oxígeno también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la regulación de la ventilación. Ya, con respecto al otro, a la regulación, ¿cierto? De los otros dos cosas que nos queda ver, que son frecuencia cardíaca y presión arterial, vamos a verlas en conjunto porque tienen, por ser parte de ese todo el sistema cardiovascular, ¿cierto? Los vasos sanguíneos
y el corazón, que es la bomba, tienen cosas en común. Ya tenemos, ¿cierto?, que ya vimos cómo funcionan los pulmones, ¿cierto?, cómo se intercambiaba la sangre. También vimos que esto tenía relación directa con el hemicardio derecho e izquierdo y con este intercambio que existe entre, entre los compartimentos, ¿cierto?, celulares y los capilares. ¿Ya? En este caso, a nivel del tisular, ¿cierto?, a nivel de los compartimentos eh, intersticiales, va a existir una relación inversa a la que existe en los pulmones. En este caso, los tejidos van a tomar el oxígeno, van a utilizarlo como energía, ¿cierto? Y van a dejar el CO2 y los desechos metabólicos en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que existe la circulación menor, que es la que va desde el hemicardio derecho hasta los pulmones, ¿cierto? Viajando por la arteria pulmonar, y el hemicardio izquierdo, ¿cierto?, va a recibir la sangre ya una vez oxigenada desde los pulmones a través de las venas pulmonares. Tenemos que dentro del sistema circulatorio, ¿cierto?, existen algunas variables que no podemos no tener en cuenta a la hora de comprender cómo funciona el gasto cardíaco, perdón, y cómo funciona la regulación de la presión arterial. Ya cuando tenemos un tubo, en este caso representa los vasos sanguíneos, llámese vena, arteria o capilar, tenemos que los delta de presión están dados por la presión de entrada, ¿cierto?, que es la que está a un lado del tubo, y la presión de salida, que es la que está al otro lado. ¿Ya? Y el flujo va a viajar en dirección desde el área de mayor presión al área de menor presión. ¿Ya? Este tubo va a tener cierta longitud y cierto radio. Y el radio, como ustedes vieron en física, es la línea trazada entre el centro de la circunferencia el, y el borde, ¿cierto?, en este caso de la circunferencia. Entonces, este radio y esta longitud van a definir en parte las ecuaciones que vemos acá, ¿cierto? Tenemos la ecuación de flujo, que va a estar dada por el diferencial de presión, que es el delta de presión, ¿cierto? En la imagen, en la ecuación, ¿cierto?, que vemos una Q con un puntito arriba, eso representa flujo. El triángulo con la P es el delta de presión y la R representa la resistencia, ¿ya? La resistencia que tiene, en este caso, el tubo, ¿ya? Entonces, si vamos a la ecuación de resistencia, tenemos que la resistencia está dada por 8 veces el largo, ¿cierto?, por la viscosidad del tejido, la viscosidad del líquido, perdón, dividido pi por el radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, ustedes entenderán que el radio tiene un peso relativo mucho mayor que las otras variables de la ecuación. Entonces, pequeñas disminuciones del radio, por ejemplo, por la formación de la placa de ateroma, la presencia de un émbolo, pueden producir un aumento importante de la resistencia vascular. ¿Ya? Las ecuaciones 1 y 2, ¿cierto?, que es la del flujo y la de resistencia, se pueden combinar en la ecuación que vemos ahí, ¿cierto?, donde dice que el flujo es igual a la diferencial de presión eh, por el pi por r a la cuarta potencia dividido 8 veces el largo del tubo por la viscosidad del líquido. ¿Ya? Hay otras cosas que van a alterar, por ejemplo, la viscosidad del líquido. Ustedes sabrán muy bien que la diabetes, por el aumento de la glucosa en la sangre, va a generar una viscosidad del líquido alterada también, que va a favorecer la aparición de eventos cardiovasculares por el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Tenemos que la presión arterial, ¿cierto?, eh, va a estar dada precisamente por la bomba cardíaca. Ya la bomba cardíaca nos va a entregar esta presión, ¿cierto?, de entrada al tubo, que vamos a considerar desde la, la válvula aórtica en adelante, ¿cierto?, donde está la mayor presión, en los vasos grandes, ¿cierto? Y vamos a tener que la presión arterial en promedio va a tener 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Y la presión venosa en general en promedio va a tener 0. Es decir, en este caso la presión de entrada va a ser considerada 100 y la de salida va a ser 0. Entonces el flujo va a viajar en ese sentido, como vimos recién. ¿Ya?
dentro de la determinante, ¿cierto?, del gasto cardíaco, vamos a tener que la cantidad de sangre bombeada por minuto desde cada ventrículo se considera gasto cardíaco, es simbolizado por la sigla CO. ¿Ya? Esto depende del volumen de sangre inyectada por cada latido, es decir, el volumen sistólico, ¿ya? Que ese es el volumen que cuando hace la sístole, el ventrículo izquierdo, ¿cierto?, que es el que entrega la sangre a circulación sistémica, ese cambio de volumen que va a hacer en la sístole va a entregarnos el volumen sistólico, ¿ya? Y está representado por la sigla SB. Y el número de latidos cardíacos por minuto va a ser la otra variable que va a afectar el gasto cardíaco, y en este caso va a estar simbolizado generalmente por la sigla HR, ¿ya? Y la fórmula de gasto cardíaco es CO, que se mide en volumen minuto, es igual a SB, que es el volumen sistólico, por HR, que sería la frecuencia cardíaca, en este caso medida obviamente en latidos por minuto, ¿ya? El volumen sistólico se mide en volumen latido, ¿ya? Hay un recordatorio, ¿cierto?, de cuál es el trayecto que tiene la sangre, ya lo vimos, ¿ya? Que ingresó, ¿cierto? Y va pasando por las distintas válvulas, ¿cierto? Que en este caso tenemos que la válvula tricúspide va a comunicar la aurícula con el ventrículo, ¿cierto? Para después viajar a la arteria pulmonar y ser oxigenada para volver nuevamente a través del ventrículo izquierdo y ser expulsada a través del ventrículo izquierdo a la circulación mayor. Ya tenemos la acción del bombeo ventricular, ¿cierto? Donde la, eh, la pared ventricular, ¿cierto?, al contraerse va a generar la sístole ventricular, lo cual va a tener distintas fases, ya que no es la instancia para hablar de esto en realidad, pero ustedes saben muy bien que va a tener una fase de aumento de presión, que después va a generar una apertura de la válvula de salida, ¿cierto? Va a ocurrir lo mismo en todas las válvulas que hay, y eso va a hacer que circule desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión la sangre, ¿ya? También es importante recordar, ¿cierto?, la excitación del corazón, que va a estar dada por ciertas estructuras, ciertas células musculares especializadas en la conducción nerviosa, células miocárdicas que van a tener un, eh, unas propiedades específicas, ¿ya? Y en este caso vamos a tener, ¿cierto?, que está simbolizada por el nodo sinoauricular, que es el marcapaso eh, fisiológico del corazón, el nodo aurículo-ventricular, el, y el haz de Higgs, ¿cierto?, que va a expandir este potencial de acción por el resto de las células del miocardio. Ya aquí lo vemos en relación con el resto de la anatomía del corazón. Tenemos el músculo cardíaco, ¿cierto?, el cartílago, y la rama izquierda del fascículo, ¿cierto?, que va a ser, que va a entregar esta inervación al lado izquierdo, mientras que la rama derecha va a hacerlo al lado derecho, obviamente. ¿Ya? Y tenemos el músculo ventricular, ¿cierto?, que va a contraerse y a relajarse durante la sístole y la diástole respectivamente. Ya tenemos que las células del corazón, ¿cierto?, las células del miocardio, que son células musculares especializadas, van a tener conexiones comunicantes que van a favorecer la comunicación, para la redundancia, entre ellas, y van a actuar como un sitio funcional, es decir, que van a contraerse en conjunto, ¿ya? Es decir, para que un corazón esté funcionando bien, tiene que estar latillando en relación al ritmo entregado al nodo sinoauricular, que funciona como marcapaso, ¿cierto? Y tiene que transmitirse a la velocidad correcta entre ambos nodos, el sinoauricular y el auriculoventricular, ¿cierto? Y para luego viajar al resto del corazón cuando pasa por el haz de His y eh, ser transmitido al resto a través de la célula de Purkinje. Ya, el nodo auricular, ¿cierto?, contiene células especializadas que en circunstancias normales funcionan como el marcapaso del corazón e inician el potencial de acción que es conducido a través del corazón. Ya, el nodo auriculoventricular contiene células de conducción lenta
que normalmente funcionan para crear un pequeño retraso entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Es decir, este retraso, ¿cierto?, que existe en la conducción nerviosa entre ambas, va a dar tiempo para que el corazón diferencie, ¿cierto?, los movimientos del latido cardíaco, de la sístole y la diástole, ¿cierto?, a nivel auricular y ventricular, y a la vez esto va a generar las distintas curvas del electrocardiograma, que eso lo vimos, ¿cierto?, en la unidad anterior. Las fibras de Purkinje están especializadas para la conducción rápida y aseguran que todas las células ventriculares se contraigan casi al mismo instante. ¿Ya? Entonces, eso ya lo vimos. Para que funcione eficazmente el corazón, las contracciones de células del músculo cardíaco individual deben ocurrir a intervalos regulares y estar sincronizadas. Es decir, que el latido sea eh, regular, ¿cierto? Que las células se contraigan de forma rítmica. Las válvulas deben abrirse por completo, ya que no pueden estar estrechadas, ¿cierto? No pueden tener estenosis. Tampoco pueden cerrarse de forma incompleta, porque ahí habría una comunicación entre ambas sangres, ¿cierto? La que está antes y después de la válvula. En este caso, eso se llama escape, ¿cierto? Y eso se llama válvula insuficiente. Y ahí puede presentar regurgitación, que quiere decir que mientras que se está contrayendo, por ejemplo, el lugar siguiente, que en este caso sería, por ejemplo, el siguiente a la aurícula ventículo, al contraerse, si es que la válvula anterior está insuficiente, va a generar una regurgitación. Las contracciones musculares deben ser enérgicas y los ventículos deben llenarse de manera adecuada durante la diástole. ¿Ya? Eso va a definir la variable conocida como precarga, que va a definir la longitud final que va a alcanzar la fibra muscular del corazón durante el periodo de diástole, y eso va a favorecer más adelante la contracción del músculo durante la sístole. ¿Cómo se regula este proceso? Ustedes sabrán muy bien, ¿cierto?, que el volumen sistólico va a depender, ¿cierto?, del volumen ventricular al final de la diástole. Como les decía recién, la ley de Starling del corazón va a decirnos que a mayor precarga, eh, dis- a mayor cambio de volumen, cambio de longitud, perdón, en este caso de la fibra muscular, va a existir una mayor contracción. Igual que pasa con los músculos estriados del cuerpo, ¿cierto? Ustedes saben muy bien lo que es la posición de Slack y qué distancia necesitamos que exista entre los sarcómeros, ¿cierto? Entre para que la actina miosina funcionen de forma más eficiente. Entonces, el sistema nervioso simpático y el parasimpático van a ser los principales reguladores del aumento o la disminución del gasto cardíaco. En este caso, vamos a verlo como regulación también de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? El sistema nervioso simpático va a funcionar a través de la estimulación de las fibras simpáticas adrenérgicas. ¿Ya? Las fibras simpáticas adrenérgicas que están abundantemente en el corazón, ¿cierto?, van a secretar norepinefrina, y esto va a estimular a la vez los receptores beta 1 del músculo liso. Como vimos en las clases anteriores, cómo era el mecanismo de activación de los receptores beta 2, ¿cierto?, en el caso del uso de ciertos fármacos. En este caso funciona algo parecido, ¿cierto? Los receptores beta 1 van a ir a generar, en este caso, una contracción del músculo liso. ¿Ya? A nivel cardíaco, ¿cierto? Esto va a producir un aumento de la actividad muscular en la musculatura lisa del corazón. En cambio, el sistema nervioso parasimpático va a actuar a través del nervio vago, ¿cierto? El nervio vago, sistema nervioso autónomo parasimpático está simbolizado en este caso el corazón por el nervio vago, y va a ir a estimular directamente el nodo sinoauricular, ¿ya? Y el aurículo ventricular. Además de el músculo auricular en este caso. Ya, o sea, va a tener varias diferencias. Y esto va a hacer que la acetilcolina y los receptores muscarínicos sean estimulados, disminuyendo la contractilidad del corazón, disminuyendo, en este caso, la frecuencia cardíaca, y lo que se llama efecto cronotrópico negativo. Entonces tenemos que las células del nodo sinoauricular se activan a una frecuencia espontánea o intrínseca de 100 latidos por minuto, pero nosotros no latimos a 100 latidos por minuto en general. Entonces sabemos que la frecuencia normal, en general, de una persona sana, es de 60 a 80 latidos por minuto.
Eso está dado principalmente por un tono parasimpático basal que está en nuestro corazón. Entonces, siempre existe un leve desplazamiento de la curva, como podemos ver acá la curva, ¿cierto?, de potencial de membrana, que va a mantener un poco hiperpolarizado, ¿cierto? Esta célula muscular, esta célula, principalmente las células especializadas, ¿cierto?, que van a transportar el potencial de acción, y eso va a hacer que disminuyan un poco su, su descarga, ¿cierto? Su potencial de acción. Al estar un poco, eh, al hacer que el potencial de acción esté un poco retrasado por esta alteración de los electrolitos a un lado y a otro de la célula, de la membrana celular. La influencia externa más importante, ¿cierto?, es el sistema nervioso autónomo. Como les dije, el simpático y el parasimpático van a regular especialmente el gasto cardíaco, dentro de ellos la frecuencia cardíaca. El tono simpático y parasimpático alteran el curso de la despolarización espontánea del potencial de reposo en células marcapasos del nodo sinoauricular, es decir, va a generar hipo o hiperpolarización, lo que va a hacer que lata más rápido o más lento el corazón, ¿cierto? O que se contraiga más o contraiga menos. Ahí van a ver un poquito después qué es lo que pasa finalmente. Además de la frecuencia, también se alteran otros factores, ¿ya? Y la acetilcolina aumenta la permeabilidad de la membrana en reposo al potasio y disminuye la permeabilidad diastólica al sodio, ¿ya? Entonces ustedes saben muy bien que las contracciones musculares dependen de potenciales de acción y de pasos desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración a causa de un potencial de acción, ¿cierto? Una despolarización. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que van a afectar la frecuencia cardíaca? Tenemos el principal, sistema nervioso autónomo, que ya hablamos de él. Tenemos la distensión de la pared auricular, ¿ya? Que este va a estar dada por factores de reflejo, ¿cierto?, rápidos, y también por factores de acomodación ya más de largo plazo. La temperatura, ya que también va a afectar la frecuencia cardíaca, al afectar el gasto cardíaco, usted ya vimos, ¿cierto?, el cambio en la resistencia vascular periférica, y también en la volemia, ¿ya? Las hormonas, ¿cierto?, que pueden producir, no vamos a entrar en detalle porque es un proceso bien complejo, pero tienen que saber que ciertas hormonas pueden producir aumento o disminución del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en el caso, ustedes van a darse cuenta que la embarazada siempre tiene un tono, ¿cierto?, una frecuencia cardíaca un poquito aumentada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tender a secretar ciertas hormonas que van a favorecer un aumento del gasto cardíaco para poder eh, suplir las necesidades de circulatoria, ¿cierto?, de oxigenación, de irrigación, en este caso del feto, y después para todo el desarrollo, ¿cierto? También tenemos la presencia y también tenemos que distintos iones, ¿cierto?, en los distintos lugares del sistema circulatorio y de la bomba cardíaca van a generar aumento o disminución, por ejemplo, de los potenciales de acción de membrana. Tenemos que el sistema nervioso autónomo va a ser el único que va a generar efecto nomotrópico positivo o negativo, además del efecto cronotrópico que ya hablamos. Y esto va a alterar el tiempo requerido para que la membrana en reposo se despolarice hasta el potencial umbral, ¿cierto? Eh, que finalmente es lo que hablamos recién. También importante, ahí les voy a dejar un recordatorio de las diferencias entre los distintos vasos sanguíneos, ¿cierto? Con respecto a lo que hablamos ya de presión arterial, tenemos las arterias, estos son vasos de pared gruesa, contienen músculo liso, fibra elástica y colágeno, y son conocidos como los vasos de conducto, ¿ya? Esto va conduciendo la sangre, ¿cierto? Al tener músculo liso y fibra elástica, mientras que más grande sea el vaso, más fibra elástica, menos músculo, y así al irse empequeñeciendo, van a cada vez tener mayor musculatura hasta llegar a las arteriolas, que son las paredes mucho más gruesas en proporción a su tamaño, con músculo liso y menor material elástico, ¿ya? ¿Cuál es la función principalmente de las arteriolas? Es que su diámetro cambia de manera activa, ¿ya?
por aferencia, ¿cierto?, nerviosa, hormonales, ¿cierto?, o metabólicas dentro del tejido que están insertas, van a producir vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de, de los estímulos, ¿cierto? Y en este caso, son conocidos como vasos de resistencia, ¿ya? Obviamente, como tienen este gran potencial contráctil, pueden generar aumentos muy importantes en la resistencia vascular periférica a través de la modificación del radio, ¿ya? Ustedes saben que el factor más importante de la resistencia vascular, ¿cierto?, es el radio, lo que más va a afectar el flujo eh, de la sangre. Los capilares son los vasos de menor calibre, ¿cierto? Son numerosos y son vasos de intercambio, ya son muy pequeñitos. Son tan pequeñitos que el glóbulo rojo se tiene que, en algunos casos, em, deformar para poder pasar por los capilares, ¿ya? Entonces, estos vasos van a llamarse así de intercambio porque van a intercambiar eh, con los tejidos en los cuales están insertos, ya con el medio intersticial, ¿cierto? En el caso de los vasos venosos, son paredes delgadas, estos músculo liso, son altamente distensibles, ¿ya? Muy distensibles, por eso es que son conocidos como vasos de capacitancia. ¿Ya? Quiere decir que tienen la mayor parte de la volemia está dentro de los vasos venosos, ¿ya? Y para poder favorecer este retorno de la sangre hacia la bomba cardíaca, contienen eh, las llamadas válvulas, ya que van a ser diferentes. Ustedes ya lo han visto en otros ramos, qué tipo de válvulas, y esas van a favorecer el retorno venoso, ya sea válvula muscular, válvula plantar y otras válvulas. ¿Ya? El control del vaso sanguíneo va a estar dado principalmente por nervios simpáticos que inervan las arteriolas, ¿cierto? A través de la liberación de norepinefrina e interacción con receptores alfa-adrenérgicos, ¿ya? Ya hablamos, ¿cierto?, cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de regulación de la actividad cardíaca, hablamos de estos mismos nervios simpáticos, ¿cierto?, que van a actuar también en el resto de los vasos del sistema circulatorio, en este caso los vasos sanguíneos. Eso va a producir una reducción del diámetro arteriolar y, como les dije, aumento de resistencia y reducción de flujo. Y estos cambios también van a depender de las condiciones químicas locales. Ya ustedes saben muy bien que ciertos pH, cierta liberación de sustancias van a producir vasoconstricción o vasodilatación. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que la sustancia P o la presencia de ciertas sustancias proinflamatorias, de citoquina, o de otros mediadores, van a producir alteraciones vasomotoras o cambios vasomotores. Las vénulas y venas son ricamente inervadas por nervios simpáticos y se constituyen cuando estos nervios son activados, ¿ya? Y esto genera un aumento del retorno venoso. Es decir, cuando existe un aumento de la actividad simpática, el retorno venoso aumenta para secundariamente aumentar la, la precarga, ¿cierto? Aumentar el llenado de las aurículas, después, por ende, el llenado del ventrículo, y eso aumentar el gasto cardíaco. Y eso lo vamos a encontrar, ¿cierto?, para suplir generalmente necesidades metabólicas aumentadas. Aquí tenemos nuevamente la resistencia del flujo, ¿cierto? La segunda parte hablamos delante de la presión, ¿cierto?, de ingreso, la presión de salida, la resistencia, y vamos a podemos tener vasos de distintos diámetros a lo largo del recorrido. Es decir, hablamos, ¿cierto?, de las arteriolas, capilares y vénulas, por ejemplo, que están conectadas entre sí, y estas van a tener distintas resistencias. Estas resistencias, cuando están en serie, se suman. Y ahí tenemos la ecuación de resistencia, ¿cierto?, en serie, que tenemos la suma de resistencias es igual, en este caso, al R1, que está representado por el vaso que va de A hasta B, R2, que es el vaso que va de B a C, y R3, que es el vaso que va de C a D, ¿cierto? Y ahí tenemos que el delta de presión es igual que lo vimos delante, a la presión de entrada menos la presión de salida, ¿cierto? Y el flujo es igual a este cambio de presión dividido la resistencia total, ya la resistencia total del sistema. En este caso es un sistema que funciona como un sistema en serie.
Y también tenemos la posibilidad de que estos vasos sanguíneos estén en paralelo. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando se van dividiendo en ramas terminales, ¿cierto? Los vasos sanguíneos, y la resistencia vascular periférica en este caso no va a estar dada por la suma de la resistencia, sino que va a estar dada por la suma de los inversos. Es decir, 1 partido la suma de, 1 partido la resistencia en paralelo va a ser igual a la resistencia del primer vaso, perdón, a 1 partido de la resistencia del primer vaso, más 1 partido de la resistencia del segundo vaso, más 1 partido de la resistencia del tercer vaso. Eso nos va a dar en total que el flujo total va a ser igual a la suma de estos flujos que va a ser, se van a calcular cada uno por separado, ya que el flujo total va a ser igual a la cambio de presión dividido RP, ¿ya? Resistencia en paralelo. Eso va a ser lo determinante finalmente la presión arterial. ¿Por qué? Porque si vemos estas curvas que correlacionan velocidad de flujo, volúmenes de sangre, presión de sangre, resistencias vasculares y la vasculatura periférica de la aorta aurícula derecha, vamos a encontrar que existe una correlación entre todas, ¿cierto? Aquí en la curva vamos a encontrar que las velocidades de flujo son mayores en las arterias, disminuyendo las arteriolas para llegar a velocidades muy bajas en los capilares y después reponerse en parte en las venas, vénulas y venas. ¿Ya? El volumen sanguíneo, en cambio, está mayormente representado por los vasos de capacitancia que ya habíamos visto, y la presión arterial va a estar en su pic, ¿cierto? En las arterias de mayor calibre, que, como les estaba diciendo antes, teniendo una presión media de 100 milímetros de mercurio en los vasos sanguíneos eh, de este tipo, que va a ir disminuyendo hasta llegar a cero en el sistema venoso. Y la resistencia vascular va a estar mayormente dada en los vasos de resistencia, que son las arteriolas. La presión arterial media, ¿cierto? Es un factor importante que va a estar determinado por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ya no vamos a entrar en detalle en eso, pero es importante que sepan que la ecuación eh, va a entregarnos, ¿cierto? Un valor que es clínicamente importante porque está influida tanto por el corazón, ¿cierto? Que por la gasto cardíaco, ¿cierto? Como la resistencia vascular periférica, y todos estos cambios de presión media se producen por cambios de cualquiera de estos dos factores. ¿Ya? La sistólica, una regla empírica útil es que la presión arterial media es igual a la presión diastólica más una tercera parte de la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica. Entonces, es decir que es igual a la presión diastólica más PS menos PD dividido 3. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la regulación de la presión arterial a través eh, de su aferencia, ¿cierto?, con el sistema nervioso periférico y central. ¿Ya? Que vamos a tener aquí, perdón, tenemos, ¿cierto?, los componentes de la vía refleja de la receptora, donde lo que vemos arriba, ¿cierto?, en la médula espinal, son los núcleos del tracto solitario, el grupo ventrolateral rostral del bulbo raquídeo, ¿cierto? Que también son parte de los núcleos del vago, el núcleo ambiguo, ¿cierto? Donde están especialmente núcleos, eh, somas, ¿cierto? De neuronas del vago, pero también hay algunos otros paracraneales que están ahí involucrados, y las vías de integración mapeadas de manera incompleta que también pueden comprender estructuras fuera del bulbo raquídeo, esos que están ahí con esos signos de interrogación. Entonces, el reflejo receptor arterial, que va a estar dado especialmente por la presión arterial media, ¿cierto? Que va a estar influida por el gasto cardíaco y la presión vascular, la resistencia vascular periférica, va a ir a estimular estos centros, ¿ya? Estos centros que van a tener algunos su núcleo en la médula espinal, ¿cierto? Y otros que van a hacer una sinapsis para llegar finalmente a al bulbo raquídeo, donde van a tener, en este caso, la sustancia gris.
¿ya? Eso va a estimular, ¿cierto? Las fibras pregangliolares parasimpáticas, que a través de su ganglio, ¿cierto? Va a estimular ya sea la frecuencia cardíaca, ¿cierto? En este caso, que altera solamente la frecuencia cardíaca, y a través de estas aferencias que recibe del bulbo raquídeo, va a estimular las fibras pregangliolares simpáticas, ¿ya? En este caso pueden estimular tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico, ¿ya? Y también estas fibras pregangliolares simpáticas pueden llegar directamente a estimular las venas o las arteriolas, aumentando, en este caso, la resistencia vascular periférica. Como ya hablamos antes, ¿cierto? Las arteriolas van a funcionar como vasos de resistencia, aumentando su tono muscular eh, a través de la estimulación de las fibras preganglionares y simpáticas. Y las venas van a aumentar también, se van a contraer para favorecer el retorno venoso, fondo común venoso central que sale ahí, y a la vez esto va a estimular el gasto cardíaco, ya va a aumentar el volumen sistólico. Entonces tenemos varias formas en las cuales se va a alterar el gasto cardíaco, por eso es que la presión arterial el gasto cardíaco tenían una relación estrecha, ¿ya? Y uno de los factores predeterminantes. Sí, eso lo vimos juntos. Aquí tenemos esto, ¿qué pasaría si fuese una disminución de la presión arterial media? Eso lo vamos a ver principalmente en la próxima clase. Les dejo ahí la imagen para que lo revisen mientras que tengan un tiempo. Y también cuando se altera la presión a causa de aumento de los requerimientos de esto. También vamos a verlo en la próxima clase cuando veamos alteración de los, eh, de los signos vitales. Ya, aquí tenemos, esto sí es importante revisarlo ahora, cuando hablamos de esta relación que existe entre la presión arterial y el sistema cardiovascular, a la vez que el sistema renal. Tenemos que cuando aumenta el líquido, ¿cierto? Esto va a generar a largo plazo un balance, un aumento del volumen sanguíneo. Y al aumentar el volumen sanguíneo, ¿qué va a aumentar? El gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, al aumentar el gasto cardíaco, esto hace que a su vez aumente la presión arterial, ¿ya? Al aumentar la presión arterial puede generar el reflejo vasoreceptor, que va a ir, va a disminuir la resistencia vascular periférica, pero esto en situaciones normales, ¿cierto? En situaciones fisiológicas, cuando el cuerpo funciona bien, este aumento de la presión arterial va a hacer que nuestro riñón responda a estos aumentos, ¿cierto? Y eh, aumente la eliminación de líquido a través del tracto urinario, ¿cierto? No vamos a entrar en detalles con la función renal, pero es importante, ¿cierto?, que sepan que la tasa de gasto urinario va a aumentar, ¿cierto? Va a disminuir el líquido en el cuerpo, por ende va a autorregularse la presión arterial, eh, generando que a largo plazo se mantenga estable, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando este mecanismo falla, o qué es lo que se hace para regular esto de forma más artificial. Hay una pequeña infografía recordando bien, el proceso en general, ¿cierto? Que tenemos que la actividad nerviosa simpática vaya a estimular también la función renal, estimulando la secreción de renina y reducción de la excreción de sodio, ¿cierto? Eh, También vamos a tener que esto va a poder producir un aumento de la sed, que va a aumentar la ingesta de agua, por ende esto puede aumentar la volemia y la presión. Y también tenemos que van a haber varias diferencias, ¿cierto?, entre incluso a nivel pulmonar, a nivel de las glándulas suprarrenales, a nivel del hígado, ¿cierto? Y a nivel de la secreción de estas hormonas que van a estar dadas por el órgano. No vamos a entrar en detalle de esto, pero sí es importante que lo revisen, y vamos a verlo en detalle en la siguiente clase cuando veamos alteraciones de los signos vitales, ¿ya? Por el momento, eso es lo que más tenían que saber. Ya, chicos, eso lo dejo para el día de hoy. Me despido, que les vaya muy bien.
Hasta luego.